¿Qué tal? Este es el segundo video de las clases prácticas de la unidad número 2, donde estamos viendo problemas asociados a errores numéricos. En el video anterior estuvimos resolviendo el ejercicio número 3 y ahora lo que vamos a resolver es el ejercicio número 5 de la guía. En este ejercicio lo que vamos a aplicar es un concepto teórico que ya se vio en las videoclases teóricas, propiamente dicho, que es el de propagación de errores. Bien, vamos a ver qué nos pide estrictamente este problema. Este problema nos dice lo siguiente: calcular una serie de expresiones, incluyendo sus cotas de errores absolutos, a partir de los valores de las variables x, y z. X vale 2,00, y vale 3,00 y z vale 4,00. Un dato adicional que nos da el problema es que estos valores, tanto de x, y z, están correctamente redondeados o expresados. Vamos a resolver el punto A de este ejercicio. La expresión que nos pide calcular es W, y en este caso vale 3 por x más y menos z. Como habíamos dicho, si x, y z están correctamente redondeados, vamos a asumir que t es igual a 2, es decir que todos los decimales en este caso son significativos. Entonces, delta xy en forma genérica vale 0,5 por 10 a la menos t, y entonces delta x, delta y delta z valen 0,005 en este caso. ¿Cómo vamos a expresar correctamente la expresión o el resultado de la expresión W? Bueno, va a ser el valor del cálculo numérico más menos la cota del error absoluto. ¿Cómo se calcula el valor del cálculo numérico? Estrictamente es resolver la expresión que me dan, ¿sí? Acá W, que lo denomino W triángulo para expresar que es el valor de la cuenta, vale 3 por x más y menos z, es decir, 3 por 2 más 3 menos 4. Esto es igual a 5. Y ahora tenemos que estimar cuánto vale la cota del error absoluto de esa expresión W. Y para eso nos vamos a valer del concepto visto ya en las videoclases teóricas de propagación de errores. Para eso en particular vamos a utilizar lo que se llama fórmula general de propagación de errores. ¿Qué nos dice esta fórmula? Bueno, nos dice que una expresión y, que es función de n variables, x1, x2 y xn, tiene una cota de error absoluto delta i, que se puede expresar como la sumatoria desde i hasta n, es decir, la sumatoria desde 1 hasta el número de variables que yo tenga en esa expresión, de el módulo de las derivadas parciales de la expresión f respecto de las diversas variables x, y que conforman esa expresión. Todo esto afectado por las cotas de los errores absolutos de cada una de esas variables. Vamos a verlo con el ejemplo para que empiece a quedar un poco más claro. En particular, delta W entonces va a ser, en este caso, la sumatoria desde 1 hasta 3. ¿Por qué? Porque tenemos tres variables, x, y z. Entonces, dijimos, la sumatoria de 1 hasta 3 del módulo de las derivadas parciales de W respecto de las diferentes variables que lo componen por las cotas de error de esas variables. Entonces, esto nos queda el módulo de la derivada parcial de W respecto de x, todo esto afectado por la cota del error de x, más el módulo de la derivada parcial de W respecto de y por la cota del error de y, más el módulo de la derivada parcial de W respecto de z por la cota del error absoluto de z. Esto entonces es igual a la derivada parcial de W respecto de x, ¿cuánto vale? Vale 3. Entonces es 3 por la cota de este error absoluto de x, que es 0,005, más la derivada parcial de W respecto de y, que vale 1, por la cota del error de y, que es 0,005, más el módulo de la derivada parcial de W respecto de z, que vale 1, por la cota del error absoluto de z, que es 0,005. Esto hago el cálculo y me da que delta W vale 0,025. Como criterio
en la cátedra vamos a tomar que las cotas de errores se expresan con un solo dígito. Entonces podemos adoptar que delta W vale en este caso 0,03. Si la cota del error es 0,03 y por lo que vimos en el video anterior donde resolvimos el ejercicio 3, vemos que esa cota le corresponde un t igual a 1, es decir, vamos a tener un decimal significativo y un decimal medianamente significativo. Entonces la forma correcta de expresar W en este caso va a ser como 5,00 más menos 0,03. Es decir, voy a tener un decimal que es significativo, un decimal que es no significativo. Vamos ahora a resolver el punto B de este ejercicio. En este caso cambia la expresión de W y vale x por el seno de y sobre 40. Al igual que en el punto anterior, las cotas de los errores absolutos de las variables x, y z ya las conozco y valen 0,005. W, triángulo en este caso, lo puedo calcular como 2 por el seno de 3 sobre 40. Recuerden que para hacer estas expresiones tengo que trabajar con la calculadora en radianes. Hago ese cálculo y veo que en este caso W triángulo vale 0,149859414. Nos queda por último entonces ahora estimar cuánto vale la cota del error de W. En este caso va a ser la sumatoria de 1 hasta 2. Fíjense que solo en la expresión de W en este caso participan la variable x e y, es decir, solamente 2. Entonces tenemos la sumatoria de 1 hasta 2 de los módulos de las derivadas parciales de W respecto de las diferentes variables por las cotas de errores absolutos de esas variables. Bien, entonces nos queda la derivada parcial de W respecto de x por la cota del error absoluto de x, más el módulo de la derivada parcial de W respecto de delta y, por la cota del error absoluto de y. Y esto es igual a la derivada parcial de W respecto de x no es otra cosa más que el seno de y sobre 40. Y la derivada parcial de W respecto de y no es más que x sobre 40 por el coseno de y sobre 40. Hago este cálculo, ¿sí? Y obtengo que delta W vale 0,000623. Asumimos, como dijimos anteriormente, un solo dígito para expresar esta cota de error absoluto. Y en particular yo puse acá que delta W vale 0,0006. Alguien podría también haber dicho que delta W valía 0,0007. Es totalmente válido, ¿sí? No hay una sola forma de hacer este ejercicio. Bien, si delta W vale 0,0006, y por lo que vimos, les repito, en la resolución del ejercicio 3, esto se corresponde a un valor de t igual a 2, es decir, voy a tener dos decimales significativos y un decimal medianamente significativo. Entonces, en este caso, la expresión de W correctamente redondeada sería así. W vale 0,150 más menos 0,0006. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos decimales significativos, estas dos primeras posiciones, y un decimal medianamente significativo. ¿Sí? Fíjense que para expresar W utilicé redondeo simétrico, ¿sí? Es decir, a partir de este número, ¿sí? Y sabiendo que desde el 8 en adelante es lo que yo dejo de lado porque son decimales no significativos, ¿sí? Utilizo redondeo simétrico, entonces este 0,149, que es con lo que me quedo y en función de lo que desecho, se transforman en 0,150. Espero que haya quedado claro y ahora vamos con el próximo video donde vamos a estar resolviendo el ejercicio número 7.